Voz Educadora, la voz de la comunidad, la voz de todos los educadores de Bogotá y sus alrededores, la voz de los sin voz. Abriendo caminos en la comunicación alternativa. Arriba los pobres del mundo. Damos un saludo de bienvenida a la comunidad de educadores del Distrito Capital y del centro del país. Estemos todos unidos, viva la Internacional. Yo que soy americano, no importa de qué país. Quiero que mi continente viva algún día feliz. Quiero que mi continente viva algún día feliz. Bueno, y le damos la bienvenida y los buenos días a toda nuestra querida audiencia de Voz Educadora en nuestra emisión número 606. Muchísimos años brindando información y elementos para ejercitar el pensamiento crítico. Esta semana termina con la movilización del sector sindical y del pueblo colombiano respaldando las reformas del cambio en el país y que serán nuevamente radicadas en el Congreso de la República para su trámite. Estas reformas no son un capricho de un gobierno, realmente son un mandato popular que se manifestó con cerca de 13 millones de colombianos y colombianas en las urnas y respaldo a la propuesta programática del pacto histórico. El Congreso de la República y las fuerzas de la política tradicional no le podrán hacer conejo al pueblo colombiano. Las reformas representan los vientos de cambio en el país. Así que la clase trabajadora y los sectores sociales y populares mantienen en alto las banderas del cambio y adelantarán nuevamente un proceso de socialización y pedagogía de las reformas en todo el territorio nacional con el pueblo colombiano. Igualmente hacemos memoria y reconocimiento histórico del periódico Voz. Antes, La Voz de la Democracia y posteriormente Voz Proletaria. Fueron directores de este importante medio alternativo del país los compañeros Manuel Cepeda Vargas y el compañero Carlos Lozano Guillén, fundado en 1957. Y a propósito de la independencia, un día como el de mañana, 24 de julio, pero en 1783 nació Simón Bolívar. Sus sueños siguen vivos con la patria grande, la integración de los pueblos y la segunda y definitiva independencia. Yo que soy americano, no importa de qué país. Y un 26 de julio en 1953 en Cuba se desarrollaba el asalto al cuartel Moncada por un grupo de patriotas liderados por el joven abogado Fidel Castro. Así, entre canciones por la segunda independencia, con las voces de Inti Illimani, les damos la bienvenida a Voz Educadora, la voz de los sin voz, abriendo caminos en la comunicación alternativa. Bienvenidos. Las sombras del norte, a ramalazos de luz. Si hay que callar, no callemos, pongámonos a cantar. Y si hay que pelear, peleemos, si es el modo de triunfar. Y si hay que pelear, peleemos, si es el modo de triunfar. Informe distrital. Informe distrital. Informe distrital. Luis Alexander Hurtado, secretario de Comunicaciones, Prensa y Propaganda de la ADE. Muy buenos días, un saludo fraterno desde Voz Educadora a los compañeros y compañeras del magisterio por parte de la Junta Directiva de la ADE y del colectivo de maestro Leonardo Posada, William Agudelo. Hoy iniciamos con la memoria y resistencia de Simón Bolívar, con su frase: más cuesta mantener el equilibrio de la libertad que soportar el peso de la tiranía, que nos invita a luchar por nuestros derechos, los cuales han sido arrebatados por los gobiernos neoliberales y paraestatales. Desde la ADE seguimos luchando por la consolidación de la
paz con justicia social en nuestro país. Reconocemos la importante representación de los sectores populares que se hicieron presentes este 20 de julio, día de la instalación de las sesiones ordinarias del Congreso en la Plaza de Bolívar, donde la ADE hizo presencia para avanzar en la exigencia de las políticas del cambio. Seguimos en la tarea indeclinable por el fortalecimiento, la unidad, la lucha de nuestra organización por la defensa de la educación digna para el pueblo colombiano. Continuamos en el desarrollo de las tareas sindicales para el Magisterio Distrital y comunidades educativas. En este sentido, te invitamos a exigir a la Secretaría dar inicio a la negociación con la mesa alterna desde el pliego radicado este 28 de febrero por la ADE, el cual ha sido desconocido por la Secretaría de Educación. Invitamos al Magisterio a realizar su actualización del CIDEAT para el año 2023, dado que el no diligenciamiento implica sanciones disciplinarias. Para ello hay plazo únicamente hasta el 30 de julio. Es preciso fortalecer el gobierno del cambio, por ello urge lograr los cambios alternativos en los territorios. No olvides vincularte. En todos los espacios territoriales hay un pacto para confrontar a este modelo de explotación neoliberal que nos tiene sumidos en la pobreza en Bogotá. Desde la Junta Directiva proyectamos espacios de diálogo formativo respecto de la carrera docente, el concurso. Debes estar atento a las redes sociales de la ADE. Nos reuniremos con los docentes de todas las instituciones nocturnas y fines de semana. Educación para jóvenes y adultos, que se realizará el próximo 26 de julio a las 6 de la tarde en el auditorio Eduardo Umaña Mendoza de la ADE Norte. Compañero y compañera delegado institucional, no dejes de asistir a los comités sindicales locales que se realizarán los días 27, 28 y 31 de julio para que allí aportes, discutamos y construyamos nuestra organización sindical. Realiza tus aportes, sugerencias o tus dudas de nuestras comunicaciones. Estaremos atentos para respaldar y acompañar las luchas de las actividades institucionales, locales y distritales. Rechazamos el maltrato, la persecución contra aquellas compañeras y compañeros de servicios generales y vigilancia que están teniendo una lucha contra la tercerización laboral en las instituciones educativas. Rechazamos la política de esta Secretaría de Educación de la alcaldesa Claudia López en cuanto a la tercerización laboral. Por eso creemos en la reforma laboral y por eso avanzaremos en su lucha. Somos el colectivo de maestro Leonardo Posada, William Agudelo. Con el amor por la vida venceremos. William Agudelo vive. La lucha sigue. Les habló Alexander Hurtado, secretario de Comunicación, Prensa y Propaganda de la ADE, docente orientador del decreto 1278. Lea todos los miércoles el semanario Voz. El semanario Voz. La verdad del pueblo. Semanario Voz. La verdad del pueblo. Pullas y voces. Pullas y voces. Pullas. Y pullas, muchas pullas a aquellos sectores de asambleístas que sabotearon la asamblea de delegados de la ADE y no permitieron la exposición de propuestas para reglamentar el comité de ética de la organización. Sus argumentos son el grito, la grosería y el irrespeto. ¿Cómo serán en el aula de clase? Pullas, muchos pullas a la insistencia de la presentación del proyecto 192 del 2022 por parte del Centro Democrático de bonos escolares que privatiza la educación pública. No a estos bonos escolares. Pullas. Y pullas, muchas pullas, recontra pullas al prontuario de Cambio Radical. 11 alcaldes investigados por corruptos, 8 gobernadores investigados y condenados por asesinos y corruptos, de 44 parapolíticos, 19 condenados, un fiscal también capturado por corrupto y el jefe máximo, Vargas Lleras, fórmula vicepresidencial en la campaña más corrupta y que recibió dineros de Odebrecht.
Pullas, pullas, pullas. Pullas, muchas pullas a los que generaron pánico económico con la subida del dólar. Hoy que bajó el dólar, ¿qué van a decir? Pullas, muchas pullas. Pullas, pullas, pullas. Y pullas, muchas pullas, recontra pullas, a la Fiscalía colombiana que se abstiene de investigar al general Zapateiro a pesar de las denuncias del narcochofer de la Unidad Nacional de Protección, donde lo vincula con la fuga de alias Matamba y de suministrar armas al narcotráfico. Fiscalía de bolsillo de los criminales. Pullas, pullas, pullas. ¡Vivas! Viva, 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 viva. Y vivas, muchos vivas, a la magnífica movilización del 20 de julio en exigencia al Congreso de la República de aprobar las reformas sociales del gobierno del cambio y tan necesarias para el pueblo colombiano. ¡Vivas! Viva, 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 viva. Vivas, muchos vivas a la participación del gobierno colombiano, Gobierno del Cambio, en el Encuentro Internacional de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, con temas importantes como de medio ambiente, educación, cooperación, inclusión y solidaridad. ¡Vivas! Viva, 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 viva. Y vivas, muchos vivas, a la organización sindical ADE, el sindicato regional más grande de Colombia, por mantener la lucha permanente por la reivindicación de los derechos de sus comunidades educativas. ¡Adelante! Si el presente es de lucha, el futuro es nuestro. ¡Vivas! Viva, 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 viva. Viva, viva, viva. A los 66 años del semanario Voz, La Voz del Pueblo, fundado el 20 de julio de 1957, construyendo historia. ¡Viva, viva, viva! ¡Vivas! Viva, 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 viva. Viva a la movilización del 20 de julio. Vamos por las reformas del cambio. Vivas, muchas vivas. ¡Vivas! Viva, 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 viva. Y vivas, muchos vivas, a la acreditación de víctima que hace la JEP con el río Cauca por las grandes afectaciones que vivió durante el conflicto armado. Se utilizó como fosa común, se vertieron químicos de la minería ilegal y producción de sustancias ilícitas. Se prioriza la situación territorial del norte del Cauca y el sur del Valle del Cauca. ¡Vivas! Viva, 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 viva. Corre que te agarra. Esta es la puya loca, esta es la puya loca, esta es la puya loca, esta es la puya loca. Por toda América soplan vientos que no han de parar. Hasta que entierren las sombras, no hay orden de descansar. Hasta que entierren las sombras, no hay orden de descansar. Desde una punta a la otra del continente. Informe Nacional en Voz Educadora. Informe Nacional con María Eugenia Londoño del Comité Ejecutivo de FECODE. Voz Educadora. Segundo tiempo. Reformas, nueva legislatura. El país se moviliza. Con impacto de las elecciones locales en la correlación de fuerzas en el Congreso, marcan la táctica de la movilización como alternativa para exigir en las calles las reformas por el pueblo y para el pueblo. Y es que en el marco de la paz total se requiere con urgencia concretar las reformas trascendentales como nos corresponde acompañar la defensa de los cambios en la reforma a la salud y en la reforma pensional. Este será un pulso total con las EPS y con los mercaderes de las pensiones, o sea, los fondos de pensiones. La reforma a los servicios públicos, para que el eje del servicio no sea el empresario, sino el usuario. Le corresponde al pueblo movilizarse. Reforma a la Ley 30, educación superior. Se movilizará toda la juventud en el país, asambleas, pedagogía, para explicar los alcances positivos de la reforma. Nueva política minera. No al extractivismo, sí al cuidado del medio ambiente. El magisterio colombiano saldrá a respaldar las reformas. Reforma a la educación superior, reforma al sistema general de participaciones, el estatuto de la profesión docente,
la ley estatutaria de educación, el rechazo total a los bonos escolares en el proyecto de ley 192, escúcheme bien, que va para plenaria del Senado en el mes de agosto. Y de igual manera, la educación pública estatal se ubica en total riesgo con este proyecto de ley, pues la convierte en mercancía a través de bonos para que los padres de familia vayan a pagar educación a los colegios privados. Valoramos todo el ejercicio de unidad y movilización de nuestro magisterio en todo el territorio nacional, de las juntas directivas regionales. Se movilizan por la vida, por la salud, por la defensa de las plantas de personal, contra las políticas que violentan nuestros derechos, por los pagos puntuales. Por eso les acompañamos en su lucha. Pero le corresponde al Comité Ejecutivo de FECODE orientar, potenciar y materializar el cumplimiento de los acuerdos pactados, y todas estas exigencias deben quedar solucionadas. Es por eso que en el seminario adelantado desde el Comité Ejecutivo de FECODE en la semana que termina, las comisiones para cada eje del pliego e iniciar el cumplimiento de los mismos ya están creadas. De igual manera, se crea la Comisión de Seguimiento de Acuerdos. Se define convocar plenario de juntas directivas de todo el país el 8 de agosto en Bogotá. Así también convocar Junta Nacional de FECODE el 9 de agosto. Y de estas tareas se derivarán asambleas territoriales. Desde allí impulsaremos todo el proceso para el poder local del 29 de octubre. El segundo semestre del año 2023 será de unidad, movilización y que el avance y el cambio lleguen. Es por eso que llamamos al magisterio colombiano, a las comunidades educativas, a todos los sectores sociales, a los estudiantes, para que desde el territorio adelantemos las pedagogías, las asambleas, las brigadas, los encuentros y preparemos la movilización, una movilización creativa, popular y total, que llegue el cambio. Voz Educadora. La voz de los sin voz. En Voz Educadora, la voz de la historia, con el profesor José Ramón Llanos. Buenos días a todas las maestras, maestros y radioescuchas de la Voz Educadora. Con ocasión de cumplirse 240 años del nacimiento de Simón Bolívar, he decidido, en la voz de la historia, leer algunos textos bolivarianos. En esta ocasión, debido a lo que está pasando en Colombia, que los funcionarios de toda índole, al servicio del Estado o parlamentarios, se roban miles de millones de pesos sin que suceda nada, y cuando los sueltan son recibidos estúpidamente por algunos pueblos como héroes, he decidido leer lo que decretaba Bolívar como sanción para los corruptos. Dice Bolívar, teniendo presente, 1, que una de las principales causas de los desastres en que se ha visto envuelta la República ha sido la escandalosa dilapidación de sus fondos por algunos funcionarios que han intervenido en ellos. 2, que el único medio de extirpar radicalmente este desorden es dictar medidas fuertes y extraordinarias. He venido en decretar y decreto. Artículo 1. Todo funcionario público a quien se le convenciere en juicio sumario de haber malversado o tomado para sí de los fondos públicos de 10 pesos para arriba, queda sujeto a la pena capital. Artículo 2. Los jueces a quienes según la ley compita este juicio, que en su caso no procedieren conforme a este decreto, serán condenados a la misma
pena. Cierran las comillas. Más claro no canta ni el mejor orador del mundo. He ahí la voz de Simón Bolívar. Voz educadora. La voz de los sin voz. Por toda América soplan vientos que no han de parar, hasta que entierren las sombras, no hay orden de descansar. Bueno, y con el año que nos volvimos todos un poco locos del escritor chileno Marco Antonio de la Parra, llegamos a la voz de la literatura con el compañero Manuel Chamorro, a quien le damos la bienvenida, los buenos días y el agradecimiento por compartir esta interesante novela con todo el magisterio colombiano. Gracias, Carlos. Buen día a profesores y profesoras de Colombia y América Latina. ¿Quién en nuestra juventud no hizo alguna pilatuna? ¿Quién en la época de colegial o universitario no creó su parche, su grupo de farra, de discusión, de creerse filósofos, deportistas, artistas o simplemente rebeldes con o sin causa? ¿A qué joven de hoy no le pesa la edad, los cambios irremediables, la confrontación generacional, la vida misma en razón a la velocidad inimaginable con la que cambia la tecnología y con ella la actividad humana? ¿A cuántos jóvenes colegiales no se han sancionado por violentar los reglamentos, así se llamen manuales de convivencia, por buscar su identidad? ¿Cuál ha sido el trabajo pedagógico para defender esa búsqueda de identidad de los jóvenes en una etapa de la vida tan llena de contradicciones y de temores? Estos cuestionamientos y seguramente muchos otros sobre la loca juventud tengan posibles respuestas en la novela El año que nos volvimos todos un poco locos, escrita por Marco Antonio de la Parra, publicada por Alfaguara en 2015. De la Parra es dramaturgo, novelista, ensayista, psiquiatra de nacionalidad chilena. El autor, como novelista, es conocedor de las técnicas narrativas que hacen de su novela un relato ameno, con unos personajes adolescentes que narran su propia historia. La técnica del monólogo interior produce un efecto de vivir el relato. El año que nos volvimos todos un poco locos es un relato contado por 12 jóvenes. Cada uno cuenta su realidad como la siente, como la vive, como la entiende, con sus incertidumbres, sus dudas, sus contradicciones. Los 12 adolescentes, 6 mujeres y 6 hombres, son una metáfora donde se significa la problemática social y educativa por la que atraviesa la sociedad actual. Cada personaje introduce sus desencuentros con la educación, con sus relaciones amorosas, con el concepto de amistad, con el respeto, con su futuro que parece diluirse por el afán de vivir el presente. En ese monólogo de los protagonistas, el autor deja escapar su profesión de psiquiatra y ofrece posibilidades de comprensión a la juventud de la era digital. Les comparto un breve texto de Julio, un protagonista. No puedo creer que me dejaran volver al colegio. Todavía me despierto y no me lo creo. Cuando esa vez llegué a la casa y lo conté, juré que me mataban. Pero en cambio me encogieron los hombros como diciendo: otra vez esta cruz que nos dio la vida. Y me enojé como si me hubiera dicho loco Valdés y anduve con ganas de pegarle al primero que se me cruzara por delante. Hasta que me avisaron que podía volver. Nadie lo creía en mi casa. Colegas, que el resto de domingo tenga algo de locura para no volvernos totalmente locos. Tenga algo de locura, 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 locura. Yo que soy americano, no importa de... Bueno, y en Voz Educadora, la voz de los sin voz, tenemos al profesor José Ramón Llanos en la voz del análisis. Así que bienvenido, profesor Llanos, a Voz Educadora, la voz de los sin voz. Buenos días a las maestras, maestros y radioescuchas de la Voz Educadora. En esta ocasión haré varios comentarios sobre asuntos de la actualidad. El primero se refiere al refrán que dice: quien escupe para arriba le cae su propia saliva. Pero si escupe para arriba, después de decir mentira,
es más fuerte el coscorrón. Es lo que ha sucedido con la clase gobernante colombiana, con los industriales, con los miembros del capital financiero, con todos los gremios que han propalado a los cuatro vientos que la política de Petro va a acabar con la economía colombiana. Sucede que todos sus pronósticos se han caído. Decían que 2 o 3 meses después del comienzo del 23, este país sería asfixiado por la inflación. Y la inflación ha cedido enormemente, como lo demuestran las cifras oficiales. Decían además que la política de cambio de Gustavo Petro ahuyentaría al capital extranjero. Y sucede que en este momento fluye el capital extranjero copiosa y rápidamente. Y precisamente por algunos rubros que a ellos les conviene. Entonces, todas sus falacias ruedan por el suelo. Pero hay algo más. También el DANE acusa una disminución del empleo. Todavía no en gran proporción, pero en todo caso, en vez de aumentar, está disminuyendo. Y como todos sabemos, las políticas de reforma rural integral también va a estimular el empleo en Colombia. Las mentiras se les están volviendo verdades que golpean su rostro a todos los críticos del presidente Gustavo Petro. En el campo internacional está sucediendo algo supremamente interesante. Hasta el salvaje de Trump, como le dicen los jóvenes norteamericanos a ese susodicho sujeto, hasta él, el salvaje de Trump, está advirtiendo que la política de Biden de expandir la OTAN a como dé lugar nos está acercando a las posibilidades de una guerra nuclear. Y eso no hay ninguna duda, porque igualmente hemos dicho en otra ocasión que estamos viviendo una tercera guerra mundial. ¿O acaso no es mundial que las potencias de Occidente todas estén apoyando al loco de Zelensky, que condenó a que su pueblo sea masacrado por las tropas de Rusia por el hecho de coquetear para su entrada, lograr la entrada a la OTAN? Obviamente él, igual que Biden, son los principales responsables de que haya estallado ese conflicto. Igualmente vale la pena destacar el hecho que en la reunión de CELAC y la Unión Europea, estos países del viejo continente querían arrastrar a Latinoamérica a que hiciera causa común con Zelensky y le hiciera juego a la OTAN. Los países latinoamericanos lograron imponer su política de neutralidad y más bien de procuradores de la paz. Una expresión de esta tendencia a buscar diálogos de paz son las propuestas del presidente brasileño Lula. Por fin América Latina está construyendo su propia política para dejar de ser el perrito faldero de los Estados Unidos que tan caro ha costado a la soberanía y también a los recursos especialmente mineros que han sido esculcados y apropiados por los Estados Unidos. Hasta el próximo domingo. Actualidad. Actualidad. La familia del asesinado líder Lucas Villa calificó como un falso positivo de la Fiscalía la presentación de un presunto detenido, desviando la atención de los verdaderos responsables, agentes del Estado. El veedor ciudadano que cuestionó el vergonzoso recibimiento al exdetenido Bernardo Eñoño Elías en Sagún, Córdoba, fue amenazado por seguidores de este.
En el proceso de José Manuel Géneco, miembro de este clan familiar, el fiscal del caso cae en prevaricato, defendiendo a este detenido y amenazando a la juez del caso. El jefe de guardia en estación de policía de Soacha habría dado la orden de asesinar a un detenido. Este oficial es acusado de tráfico de estupefacientes y extorsión. Se conocieron audios de Daniel García Arizabaleta, que involucran al entonces senador Iván Duque, acompañando al hijo de Oscar Iván Zuluaga en su viaje a Brasil para encontrarse con representantes de Odebrecht. El informe del director de Transparencia de la Presidencia de la República señala que el 94% de los casos denunciados por corrupción quedan en impunidad por ineficacia de la Fiscalía que permite la prescripción de estos delitos. Fue un éxito internacional la visita del presidente Gustavo Petro a Bruselas, Bélgica. Presidió la cumbre de la CELAC y la Unión Europea. Recibió apoyo político y económico para la protección del medio ambiente y la lucha contra el cambio climático. Si hay que callar, no callemos, pongámonos a cantar. Y si hay que pelear, peleemos, si es el modo de triunfar. Bueno, y desde los sectores sindicales, sociales y populares en todo el territorio nacional se continúa con las acciones de impulso a las reformas del cambio en este país. Preguntas, aportes o sugerencias a voceducadora@gmail.com. Ubíquenos en YouTube o en Facebook con Voz Educadora. Un feliz resto de domingo y un abrazo para todos y para todas. Chao, chao. Hasta que entierren las sombras, no hay orden de descansar. Desde una punta a la Voz Educadora, la voz de la comunidad, la voz de todos los educadores de Bogotá y sus alrededores, la voz de los sin voz. Abriendo caminos en la comunidad alternativa. a los pobres del mundo.